Seguimos con nuestra serie de predicaciones del libro de Hechos de los Apóstoles, hasta lo último de la tierra. Y es que, como hemos ido comentando, tanto el pastor Joel como yo, en todos los mensajes anteriores, hay un énfasis muy grande, y es la predicación, la proclamación, el dar testimonio de Cristo y de lo que Él ha hecho con nosotros. Hemos visto en el anterior mensaje que da igual realmente si tú no tienes mucho conocimiento de la palabra del Señor. Basta con decir como aquel ciego: yo solo te puedo decir de que antes yo no veía, pero ahora veo. Y esa es la realidad en cada una de las vidas que nos encontramos aquí y hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Antes éramos ciegos espirituales, creíamos que podíamos vivir como nosotros quisiéramos, nos creíamos el capitán de nuestra alma, pero si realmente fuéramos o hubiéramos sido el capitán de nuestra alma, eso nos hubiera llevado a nuestra propia destrucción, porque no la capitaneamos siempre como queremos. Y en esta mañana vamos a estar moviéndonos en los versículos 1 al 12 de Hechos 13. Hechos 13, si tienes tu Biblia, en físico, en el móvil. Hechos 13, del 1 al 12. Y vamos a estar viendo tres verdades. La primera, para los que estáis apuntando, cercanía con el Espíritu Santo. La segunda, enviados por el Espíritu Santo. Y la tercera, llenos del Espíritu Santo. Y es que me encanta Hechos de los Apóstoles, me encanta porque veo constantemente cómo el Espíritu Santo es el protagonista de todo. No veo que el apóstol sobresale más de lo que lo hace Dios. Siempre vemos a los apóstoles, a los siervos, a los diáconos y a las diaconisas en la iglesia, siempre al servicio del Señor. Y qué bonito ver el énfasis del Espíritu Santo. Y qué buena noticia también saber que el mismo Espíritu Santo que operaba y estaba en Hechos de los Apóstoles es el mismo que opera y está aquí en Nueva Esperanza Church en Valencia. El Espíritu Santo de Dios está operando, pero necesitamos cercanía. ¿Alguna vez te ha sucedido aquí en Brasil, Estados Unidos, que te has sentido muy enfermo? Que te has de repente enfermado y has dicho: ostras, necesito ir al médico. Y has ido, pero sucede de que no había personal y por lo tanto no te han podido atender. Imagina que eso fuera una enfermedad grave, que fuera un ictus, un derrame cerebral. ¿Qué sucedería cuando tú vas al hospital y te dicen con toda la pena: lo siento, pero no podemos atenderle, no tenemos personal médico para que se haga cargo de ti? Si sobrevivieras, te sentirías profundamente triste y cabreado, sabiendo que ahí tendría que haber personal especializado para atenderte, para poder encargarse de ti y darte una solución a tu enfermedad o ayudarte a sanar. Y no lo había. Malawi, un país situado al sureste de África, tiene 19 millones de habitantes. ¿Sabéis cuántos hospitales tiene en todo el país para 19 millones de habitantes? 4. Ahora, es una pena. Es una pena porque esta gente, y ahora en la situación en que estamos viviendo, cuando vaya a ser atendida no van a poder recibirle. A 4.725.000 habitantes por cada hospital salen.
O sea, por cada 4.800.000, un hospital. Pero ahora vamos a hablar de España, porque mucho se ha dicho de que la Iglesia no es un museo de santos. La Iglesia no se exhibe nada ni nadie, solo Cristo y su palabra. Es lo único que se exhibe en la Iglesia del Señor. Ahora, no es un museo de santos, más bien es un hospital para pecadores, ¿no? Una frase muy conocida, tiene 25.000 autorías, ya no saben a quién atribuírsela. Pero es una realidad, somos pecadores, pero en proceso de mejora, de transformación, de santificación. Ahora bien, en España estamos como en Malawi, pero a nivel eclesial. Se necesitan iglesias, por eso, y gracias a Dios, vienen misioneros de otras partes. Vienen hermanos y hermanas llenas del Espíritu Santo con ganas de hacer la obra en España. Y es que recientemente las encuestas más optimistas dicen que somos casi un 2%. Casi un 2%. Es decir, el 98% de los habitantes aquí en España no conocen a Cristo. Somos un país, como se conoce en la misionología, los hermanos que estudian las misiones, somos un país por alcanzar. A veces pensamos en Irak, Irán, Corea del Norte, el Congo, como países musulmanes, hindús, para alcanzar, pero España es un país no alcanzado. España está como Malawi, pero eclesialmente hablando. Y dejarme deciros una cosa, pero a mí me preocupa eso mucho más, porque la enfermedad para el alma solo tiene una cura, y esa es Cristo. La sangre de Cristo, el perdón de los pecados que Cristo gratuitamente nos ofrece por gracia a través de la fe en Él. Pero si no hay iglesias, si no hay esas luces encima de las montañas para decirle a este mundo que Cristo salva, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Una iglesia misionera. Y Dios quiere que seamos una iglesia misionera. Una iglesia con pasión por el perdido, que en su ADN están las misiones intra y extraculturales. No necesariamente tenemos que irnos a otro lado. Aquí necesitamos obreros. En España se necesitan obreros. Dios quiere que seamos una iglesia llena de misioneros autóctonos y foráneos, extranjeros, que predican a Cristo, que saben que su patria verdadera está en los cielos, pero que aquí Dios te puso o te trajo para llevar a cabo una misión. Dios quiere que Nueva Esperanza Church sea un luminar aquí en Valencia. Pero sobre todas las cosas, lo que Dios más quiere es que seamos una iglesia llena de pasión por la gloria de Cristo. Porque cuando hablamos de las misiones, lo más maravilloso que existe es que Cristo sea conocido, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado, que la bandera que se eleve no sea la de la Comunidad Valenciana, sea la de la cruz de Cristo, que por lo que se nos conozca aquí en Valencia no sea por la falla, ni la paella, ni las naranjas, sino que sea porque es una ciudad que ama a Cristo. Y para eso tenemos que ser gente llena del Espíritu Santo y una iglesia misionera, una iglesia que, como vimos en mensajes anteriores, se va al perdido, lo rescata en el poder del Espíritu Santo, pero después lo capacita. ¿Recordáis esas dos palabras? Predicar
y enseñar. La iglesia predica, pero la iglesia enseña. Por eso también los domingos por la mañana a las 10 tenemos un estudio de crecimiento, al cual os invito a todos. A las 10, estudio de crecimiento, para crecer en el Señor, para que no simplemente digamos, wow, qué bien soy salvo, tengo un futuro asegurado en Cristo. No, sino que digas, tú me pusiste aquí por una misión, por un propósito mayor que el mío, mayor que mis sueños, mayor que mis deseos, mayor que todo. Tú me pusiste aquí por tu gloria. Pero necesito crecer, necesito aprender de la palabra del Señor, necesito que mi corazón arda por Cristo. ¿Y eso cómo sucede? Dame Cristo, dame más de su palabra, dame más del Señor. Por eso el primer punto, necesitamos cercanía con el Espíritu Santo. Hechos 13, versículo 1 y 2 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Notemos lo primero, que en la iglesia habían profetas y maestros. También una connotación de los profetas es predicador. A veces profetizar y predicar va ligado de la mano. Son diferentes. Hay profetas que dan profecía, hablan directamente lo que el Espíritu Santo les lleva a decir, pero también en otras connotaciones como en esta, hay profetas, predicadores, maestros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay profetas, predicadores, maestros, ¿qué se necesita? Capacitar a gente. Que estas personas pongan sus dones a trabajar, que no tengan esos talentos escondidos, sino que los pongan para la obra del Señor. Y esto es precisamente lo que hacía, porque cuando seguimos leyendo, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Es curioso porque la palabra ministrar al Señor en el griego es leiturgeo. De ahí viene lo que hoy conocemos como liturgia. Y esa palabra en el original hace referencia a la adoración, a la obediencia. Lo que nos está diciendo Lucas en Hechos es que estos profetas, estos maestros y estos hermanos y hermanas adoraban, obedecían al Señor y ayunaban. Vemos una cercanía con Dios. Vemos que la adoración no se limitaba exclusivamente a cantar 4 canciones en la iglesia, a dar tu dinerito, sino que en el día a día los cristianos adoraban, ministraban al Señor. Y te pregunto, en el día a día, ¿cómo estás ministrando en tu vida al Señor? No puedes cantar canciones en la iglesia porque pues está cerrado el local. No puedes, puedes dar tu dinerito por Bizum, si quieres, a la iglesia, por transferencia bancaria. Pero, ¿cómo está tu vida de adoración? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo estamos ministrando al Señor? Y hay algo que es innato, y es que cuando tú te acercas a Dios, ¿qué sucede? Que Él se acerca a nosotros. Acercaos a mí, acercaos a mí. ¿Y qué sucede? Que Dios se acerca a nosotros. Pero notemos que ese hambre de Dios
Iba mucho más lejos, inclusive, que simplemente obedecerle y adorarle, sino que ayunaban. El ayuno es una disciplina espiritual que muchas veces nos cuesta la vida. Nos cuesta la vida. El ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno no es simplemente dejar de comer para ir a la iglesia o leer, sino realmente es decir, Señor, yo a ti te deseo más de lo que deseo este plato de lentejas o este costillar del Foster. Por lo tanto, no voy a comer porque deseo pasar tiempo contigo. ¿Cuántas veces te ha sucedido que en tu estudio bíblico, en tu lectura de la palabra del Señor, de repente te has visto envuelto? Si se me han ido 3 horas, si se me han ido 2 horas, se me han pasado volando. Ostras, son las 3:30, no he comido. Pero ahí, ¿qué hace el verdadero ayuno? Señor, es que no tengo hambre, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, me siento pleno. Te deseo a ti más de lo que lo deseo a la comida. Entonces sigo teniendo tiempo contigo. Ahí vemos cercanía, deseo. Pero el ayuno no es simplemente de comida, sino es de cualquier cosa que nos tiene un tiempo. Sí que es verdad que la Biblia enfatiza el ayuno de la comida, porque al fin y al cabo la comida es algo esencial. Si tú no comes y bebes, te mueres. No hay supermanes aquí. Si no comemos ni bebemos, el aliento se va de nuestras narices. Es decir, una necesidad menor la pongo debajo de una necesidad mayor para mí. Por eso Cristo decía, ¿cuál es su comida? ¿Cuál era la comida de nuestro Señor? Hacer la voluntad de su Padre. Porque bien sabéis que cuando uno está de lleno en las cosas del Señor, se te puede ir hasta el hambre y tú eres el más feliz de la tierra. Y las albóndigas de ternera con piñones se te han enfriado, pero da igual. Dices, pues para la cena o para mañana. ¿Cómo está tu vida de ayuno? O déjame ponerlo de otra forma. ¿Cómo está el deseo de tu corazón por Cristo? Llegas del trabajo, del instituto, de las clases, y lo primero que dices, wow, Señor, gracias por el día que he tenido, por el trabajo, más, menos, mejor, peor, por las clases, el profesor este, el otro. Deseo tener un tiempo contigo. Y dejarme deciros algo, pero antes de que tengamos un gran deseo por Dios, podemos saber si estamos bien o mal espiritualmente si no lo deseamos. Lo pongo de otra forma. ¿Hace cuánto que no deseas acabar el trabajo, acabar tus tareas, tus quehaceres, para tener un tiempo con Dios? Para mi vergüenza, yo debo decir que el Señor me ha pegado 3 tortazos bien dados mientras hacía este mensaje, y lo sigue haciendo ahora, porque yo no siempre deseo a Dios como quisiera. Yo no siempre deseo a Dios todos los días. Yo no siempre estudio y oro todos los días. Pero el Señor nos está diciendo, grande es tu fidelidad a mí. Ven a mí. Yo te perdono y yo te levanto. Te alejaste, te enfriaste, yo te abrazo, como el padre a su hijo que se había ido a gastarse la herencia. Yo te abrazo, porque nuestro Dios es fiel. Porque nuestro Dios es fiel. Otra enseñanza que vemos, versículo 2, mientras ministraban al Señor,
mientras adoraban, mientras obedecían al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Dijo. ¿Quiénes hablan? Las personas. ¿No? ¿Ha visto alguna vez un perro hablar, un Rottweiler decir, quiero huesitos de chocolate? No. ¿Ha visto alguna vez volar un pájaro y saludarte y darte los buenos días? No. ¿Has visto alguna vez una ola rugir tan fuerte que te dice, apártate que te voy a reventar? No. Pero el Espíritu Santo dijo, habló, porque no es una fuerza, porque no es el poder de Dios, es Dios mismo. Y la gran enseñanza que vemos aquí y que simplemente quiero recordar es que el Espíritu Santo es una persona. Y una persona habla. Y habla para que obedezcamos, pero también se entristece y se alegra. Así que honremos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Honremos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién llama a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. ¿Quién llama a una persona al ministerio? El Espíritu Santo, Dios. Es que yo siento predicar todos los domingos. Es que yo siento cantar también en la iglesia. Es que yo siento... El Espíritu Santo es quien llama. Quien llama. Hay una historia muy curiosa que me hizo mucha gracia cuando el pastor Miguel Núñez la decía, ¿no? De que a veces el llamado al cual Dios nos pone se ve. Y que a Lutero hubo un hermano que estaba ahí con él, que le decía, mi hermano, es que el Señor me está llamando a predicar. Y Lutero le decía, bueno hermano, pues siga orando y a ver cuando el Señor lo levanta. Lutero, es que el Señor me está llamando a predicar, déjame predicar. Lutero, así, pam, 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 hasta que Lutero ya se cansó y le dijo, mira mi hermano, tú puedes decir de que Dios te está llamando a predicar, pero es que cuando predicas se duermen hasta los leones. Es decir, la Iglesia, y esta es otra enseñanza, la Iglesia reconoce el llamado de Dios. Eso fue lo que sucedió. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, versículo 3, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron y comenzaron a hacer la obra. Vemos como cuando el Espíritu Santo llama a uno, la Iglesia lo reconoce. Y aquí quiero también rescatar otra enseñanza. Como Iglesia, reconozcamos cuando en medio nuestra haya hermanos y hermanas con dones y talentos. No todos estamos llamados a lo mismo. Si yo me pongo a cantar, se van hasta los ángeles del Señor, de lo mal que canto. Yo no puedo cantar si no es en mi ducha, aquí con la música alta o con las voces, porque canto muy mal. Por mucho que me gustase a mí cantar, canto fatal. Es más, el Señor me quitó ese don, porque yo de pequeño cantaba genial. Yo de pequeño cantaba súper bien. Llegaba a unos tonos súper altos, súper bajos. Mi padre decía, madre mía, David, tienes una voz que parece Alejandro Sanz. Pero yo me acuerdo que una noche me acosté cantando el Titanic. No, no. Bueno, ya ni me sale. Y cuando me desperté la voz me había cambiado. Una voz más grave.
Ya no cantaba bien, ya me despedí de los sueños de cantautor. Pero qué bueno también, ¿no? Entender que Dios tiene su propósito con uno y que Dios te quita y te da, pero al final te pone en aquello que tiene para ti. Cercanía con el Espíritu Santo. El segundo punto, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, versículo 3, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos otra perla, y es que en sintonía el Espíritu Santo con la Iglesia deben de enviar. ¿No sabéis lo triste que es, hermanos? ¿No sabéis lo triste que es ver a gente con dones en la Iglesia y que los líderes no le hacen caso? Que los líderes lo dejan a un lado. Qué triste, mis hermanos. El Espíritu Santo se entristece ahí. El Espíritu Santo se entristece cuando eso sucede. Porque ahí Dios ha puesto ese jovencito, esa niñita, con unos dones puestos por Él para ministrar al pueblo de Dios. Porque los dones no son para lucirlos, los dones son para ponerlos al servicio y edificar a la Iglesia. Y qué triste es ver iglesias que aquellos con dones los machacan por miedo a que la niñita cante mejor que la líder de alabanza, que el jovencito predique mejor que el pastor de 40 años. Así que, Iglesia, que nosotros seamos gente que cuando ve a jovencitos, jovencitas, gente mayor con dones, lo reconozcamos y que seamos lo suficientemente, no voy a decir humildes, que también, pero que tengamos un corazón tierno y de siervos, porque el siervo está para servir. El siervo no quiere los pedestales, no quiere las plataformas, no quiere las luces sobre él. El siervo quiere limpiar los pies. Que seamos una iglesia misionera, una iglesia sierva. Porque cuando eso suceda, cuando estos jovencitos que hay entre nosotros tengan una edad y el Señor los levante más de lo que los está levantando y utilizando en sus colegios, en sus institutos, nosotros entonces tenemos que ayunar, orar, imponerle las manos y decirle: cariño, Eliana, Sara, Josh, en el nombre del Señor Jesús, te enviamos aquí. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué sucede en el mismo instante de que son enviados? ¿Qué sucede? Que proclaman la palabra de Dios. Y es que no me cansaré de decir que la Iglesia llena del Espíritu Santo, la mayor evidencia que hay es que no para de predicar el Evangelio de Cristo. No para de compartir las buenas nuevas que el Señor hizo en su vida. No se cansa. Esta gente era incansable. Pero por favor, si les habían tendido trampas, los apedreaban, los encarcelaban, los sacaban de sus casas de los pelos y se iban a predicar. Y cuando iban a otro lado, lejos de tener una vida cómoda donde nadie supiera que son seguidores de Cristo, aquel que le crucificaron y están persiguiendo los romanos y los judíos, siguen predicando. Es de locos, pero de locos por Jesús. Qué libro más bueno, ¿no? Ese de Toby Mac.
¿no? Creo que es like Jesus Freaks, or something like that. De locos por Jesús, ¿no? Habla de los mártires, de aquellas personas que dijeron, si es que nuestras vidas no nos pertenecen, si es que estamos para el servicio de Dios, y si nuestras vidas tienen que ser puestas para el martirio, para el rechazo, para la burla, para lo que sea, pues Señor, tomaré mi cruz, me negaré y seguiré predicando tu palabra. Proclamaban la palabra del Señor en las sinagogas de los judíos. Iban allí donde se necesitaba. En las sinagogas de los judíos que aún seguían esperando al Mesías, decían, no os equivoquéis, el Mesías vino. Como Pedro en su predicación, su primera predicación, cuando son llenos del Espíritu Santo. Vosotros, al que crucificasteis, el Mesías, no lo tenéis que esperar, ya vino, habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan. Todos le vimos, pero la luz muchas veces no gusta, sobre todo cuando estás en oscuridad. ¿O a quién le gusta despertarse y abrir así los ojos como platos? Sol, ven a mí, no hace daño, ahí poco a poco vamos abriendo. Igualmente sucede en nuestro corazón. Los ojos de nuestro corazón están entenebrecidos. Y cuando vemos la luz de Cristo, la primera reacción es, sé que esa es la luz de mi Salvador. Pero molesta. Y eso es lo que le están diciendo estos Bernabé y Saulo. Vosotros habéis crucificado al Mesías, pero tranquilos, hay esperanza porque el Mesías resucitó. Y Él es el que puede perdonaros, entregar vuestra vida a Cristo, rendiros a Él, porque realmente en Él y solamente en Él vais a encontrar la salvación que tanto anheláis por medio de tantas cosas que hacéis. Y el tercer punto, llenos del Espíritu Santo. Hemos visto en primer lugar la necesidad de tener cercanía, comunión, pero cercanía, intimidad con el Espíritu Santo. Cómo tiene que ser una pasión que esté, y si no está, se la pidamos al Señor para que arda nuestros corazones. Después hemos visto que debemos de ser personas enviadas por el Espíritu Santo. Iglesias misioneras que reconocen, imponen y envían. Pero ahora, el tercer y último punto, llenos del Espíritu Santo. Versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Bueno, vamos a leer un poquito antes del versículo 4 al 9, para que no perdamos detalle del significado y la influencia de ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla de hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y Saulo y deseaba oír la palabra del Señor. Pero Elimas, el mago, pues así también se traduce su nombre, Barjesús, Elimas, se les oponía, tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, aquí estamos, versículo 9, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude,
enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos a este Elimas Bar Jesús, a este mago engañador que está intentando desviar la fe del procónsul. ¿Y qué sucede cuando un hombre lleno del Espíritu Santo ve que hay alguien que quiere desviar a ese pequeñito que quiere ir al Señor, que no tiene pelos en la lengua? Mis hermanos, no siempre, porque el cristiano no va pegando hachazos ni bibliazos, va mostrando el amor de Cristo, va mostrando un carácter manso y humilde, un carácter de siervo y no de tirano, de mandón ni de abusador. Pero habrá en ocasiones en las que el cristiano, lleno del Espíritu Santo, será guiado a confrontar directamente el pecado de otros. No quiero ahora que digamos, ay, llévame a la bruja esta que... No. Eso tiene que ser algo guiado por Dios. Vemos también que Cristo mismo en ocasiones lo hizo. Vosotros, generación de víboras, vosotros sois de vuestro padre, Satanás. Vosotros no sois de Dios, si no me recibiríais a mí. Si vinierais de Él, me recibiríais a mí. Pero no es una tónica, no es un día a día, pero habrá ocasiones. Así que, iglesia, estemos dispuestos a que cuando eso suceda, que no temamos decir. Notemos que Pablo no está gritándole. Pablo se lo decía muy tranquilo. Aquí no hay signo de exclamación. Lucas lo recoge como una narrativa normal y corriente. Tú, hijo del diablo, deja de torcer los caminos del Señor. ¡Tú, desgraciado! No. Tú, hijo del diablo, deja de torcer los caminos del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo en algunas ocasiones se va a ver impulsada por Dios mismo a poner a la gente en su sitio. Pero ¿sabéis lo más bonito de eso? De que no lo hacía porque estaba parando su predicación. No lo hacía porque no le gustaba lo que hacía. Lo hacía Pablo porque estaba torciendo los caminos del Señor. Y eso nos habla de un celo santo. Un celo santo. Que tenemos que controlar mucho para que nuestra carne no salga. Porque es muy posible que nuestra carne salga. Por eso he querido hacer el énfasis y el matiz de que esto no es un día a día. Como hay gente y hermanos que en su buen deseo van pegando hachazos y bilbazos, gritando. Cuidado, hermanos, puede ser que sí, pero eso no tiene que ser todos los días, porque Cristo mismo no lo hacía todos los días. Entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo en el apóstol Pablo le llevó a decir la verdad y a corregir con la verdad. En este caso a una persona que no conocía de él, pero en otro caso también sucedió con Pedro, con un hermano suyo. ¿Y qué le dijo? Pedro, campeón. Por ahí no, Por ahí no. No puedes querer caer bien ahora a los judíos también. Que estos de la incircuncisión, ¿qué pasa? ¿Que ahora no son tan cristianos? No, Pedro. A veces también vamos a tener que confrontar a nuestros hermanos, nuestras hermanas, pero hagámoslo con gracia, porque la finalidad de confrontar no es tener la razón, no es decir yo soy más listo, yo hablé de parte de Dios y tú estabas equivocado, no. La finalidad es
la restauración de esa persona. La finalidad de cualquier reprensión, confrontación, exhortación, de cualquier palabra, es la restauración. Que esa persona que está torciendo los caminos de Dios pueda andar en los caminos de Dios. Que esa persona que está desviando a la gente pueda un día acercar a la gente al Señor. Que aquel hermano que se ha desviado y por querer caer bien o tener la simpatía de una parte de la sociedad, que ese hermano vuelva a la integridad doctrinal, a la pureza bíblica, a centrarse, que venga en sí y diga, ahora sí. La corrección siempre tiene el fruto y la finalidad de la restauración. Por lo tanto, cuando vemos a alguien dolido, herido, no hay que machacarlo. Las personas heridas no necesitan que se le hieran más, ya saben que están heridas. Necesitan que las abraces, que las beses, que pongas aceite en su corazón. Porque el borracho ya sabe que es borracho y ha perdido a su familia por el alcohol. El que lo ves en la calle ya sabe que ha perdido su familia y su trabajo por las apuestas del dinero. No necesitas que le digas al Señor, eso está mal, ya lo sabe. Y le sabes que hay restauración en el Señor. Sabes que Jesús vino a la cabra o a la ovejita pierniquebrada, a la ovejita que tiene la pata rota, que vino a vendarla. No vino a romperle las otras 3 y vendarla, vino a vendar la que tenía. Seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para restaurar, para restaurar, para restaurar. Que cuando veamos a gente rota, que podamos ser un bálsamo para su mente. ¿Sabéis en la actualidad la cantidad de gente con enfermedades mentales que hay? Con enfermedades del alma. Y sabéis, bueno, lo sabéis, pero lo recuerdo, que tenemos la verdad que liberta, que tenemos la verdad que hace libre, que restaura vidas. Pablo, lleno del Espíritu Santo, y Bernabé, predicando, confrontando, buscando la restauración. Y concluyo, ¿cuál es el fruto de todo esto, de esta reprensión al Bar Jesús? Versículo 12, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vemos el fruto de la reprensión, que es la salvación de la persona. No se dice nada del mago, pero sí se dice de este que quería creer. Salvación, creyó. Iglesia, que el Señor nos utilice para que gente crea en Él. Creyó. Y después que maravillado de la doctrina del Señor, maravillado de lo que Cristo es, de lo que Él hizo en la cruz. Porque ese es el Evangelio, el mensaje de salvación, de lo que Dios hizo en Cristo y a través de Cristo para salvarnos. ¿Sabes qué? Que cree, pero se maravilla. ¿Y sabéis lo mejor de una persona que se maravilla? Que adora. ¿Cuántas veces tú te has comido un plato y has hecho un dulce, un postre, relamiéndote, se te caía la baba? Porque lo disfrutabas. Te maravilla el donut este relleno con mermelada de frambuesa y chocolate blanco. ¡Wow! Que suceda lo mismo con aquellas personas con las que les acercamos al Señor. Que no simplemente crean, sino que también les acerquemos
y les enseñemos a que se deleiten en Cristo, a que se deleiten en Dios. Dios ha arruinado muchos sueños míos, desde ser futbolista, cantante, astronauta, actor, modelo, millonario. Dios ha arruinado muchos sueños míos y le doy gracias, porque el sueño que Dios me dio es mucho mejor. Y hoy en día no cambio lo que estoy haciendo por nada del mundo. Y yo quiero hacer un llamado a que seamos una iglesia misional, que tengamos cercanía con el Espíritu Santo, que seamos capaces de enviar, que seamos gente llena del Espíritu Santo, que entiende y vive el sueño y el propósito de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo no sé, pero sí que sé uno que estamos viendo sin parar, que lo conozcas más y que lo proclames, que lo lleves en medio de las calles de Valencia. Me gustaría ahora que cantásemos una canción donde reconocemos y nos maravillamos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que el Señor inflame nuestros corazones, que seamos misioneros, extranjeros, nativos, aquí donde nos ha puesto, con la gente que tenemos alrededor. Es gente rota. Nosotros estamos rotos y tenemos al Señor, tenemos taras, cuánto ni más la gente alrededor nuestra. Pero nosotros tenemos la palabra de vida, la palabra que restaura, el Espíritu Santo que reanima y que hace maravillas y milagros y sanidades. Señor, te necesitamos. Necesitamos que aviven nuestros corazones. Necesitamos que tú reines más en nuestras vidas. Necesitamos que hagas milagros en medio nuestra y que nos lleves a donde tú quieras hacer tus milagros. Señor, ayúdanos a amarte como tú deseas y a ser fieles, a honrar al Espíritu Santo, a honrarte a ti, Padre, a honrar a tu Hijo Cristo. Quiero decir una cosa también, y es que cuando Dios pone un propósito o te llama a su propósito, a veces arruina todos tus planes, otras veces no. Otras veces quiere que tú como arquitecto seas luz en tu puesto de trabajo, que tú como barrendero seas luz en tu puesto de trabajo. No todos estamos llamados a predicar en la iglesia, pero sí todos estamos llamados a predicar a nuestro alrededor. Y el Señor hoy te dice que te rindas, que dejes de luchar contra Dios, que dejes de anteponer tu sueño al de Él, porque Él tiene lo mejor y sabe lo que es lo mejor para ti, que te ama.